noches. Vamos a iniciar un poco sobre lo que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Un poco hablar sobre sus alcances, sus implicaciones a nivel de toda esta nueva ley. Bueno, para iniciar, hacer una serie de preguntas. ¿Quiénes de acá nos ha pasado que nos llaman y nos ofrecen algo? Levanten la mano. Y nosotros no dimos, y nosotros nos hacemos la pregunta, qué raro, ¿y de dónde agarraron mi número? O mi correo, o mis datos y demás. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los datos personales de nosotros son súper valiosos y los informáticos tenemos que cuidar los personales de nuestros clientes o donde trabajemos. Entonces, ¿alguien de acá ha leído la ley de protección de la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales? Que levante la mano. ¿La han leído toda? 2, 3, 4. ¿Y el reglamento? Ok, entonces vamos avanzando un poco más. Bueno, esta ley básicamente es nueva y a la vez no, está desde el 2011. Ya inicia su camino en Costa Rica, bueno, viene desde hace mucho tiempo. Viene primero los antecedentes de la ley, empieza a nivel mundial en Europa, empiezan a preocuparse por esto de lo que son los datos personales y saltamos a Latinoamérica y nos enfocando en Costa Rica, en el 2011 se va aprobando la ley. Básicamente después de eso tuvimos un pequeño cambio en el reglamento. ¿Y por qué es que nace la ley o por qué es importante para nosotros en Costa Rica proteger los datos personales? La ley de protección de datos personales o nuestros datos personales rigen al derecho a la privacidad, derecho a la intimidad y todo eso tiene un mandato constitucional que viene del artículo 24. Entonces nuestros datos personales y nuestra privacidad viene emanado desde nuestra Constitución. Pero bueno, nos enfrentamos con una perspectiva. ¿Por qué se deben proteger los datos personales o los datos que yo tenga en una base de datos o en algún lado? Desde el punto de vista, quitemos la parte jurídica, pero veamos la parte informática. ¿Por qué es que debemos nosotros de cuidar esto? Bueno, porque básicamente como informáticos debemos de tener seguridad de la información y también seguridad informática. Seguridad de la información para que la información sea veraz, sea exacta y sea la que nosotros tenemos. Y adicionalmente vamos a tener lo que es la seguridad informática, o sea, evitar que la gente llegue a esa información que nosotros debemos de cuidar en nuestras bases de datos. Ahora todo se está automatizando, aunque dice el compañero de la charla anterior que no, o sea que a pesar de que estamos en la era digital todavía nos falta más y en realidad debemos de seguir avanzando en eso. Entonces esa es la importancia desde la vista informática de que tenemos que cuidar. Ahora bien, si nosotros leemos el título de la ley lo que ampara es a la persona, pero si nosotros vemos que es una persona, a nivel jurídico podemos encontrar a nivel de familia que la persona es 300 días antes de nacer. En ese momento no tenemos datos personales cuando estamos en el vientre, pero a nivel de la ley es cuando ya empezamos a tener datos personales, porque también la gente menor tiene datos personales y todos vamos a tener datos personales que cuidar. Entonces, durante esa presentación voy a hablar sobre la ley, sobre cuáles son sus alcances y vamos a ir punto por punto para darles una perspectiva más amplia de lo que es esta ley. El artículo 1 dice: el objetivo tiene garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente a la autodeterminación informativa. Ese derecho de yo autodeterminar qué va a pasar con mi información. Vamos a tener la aplicación de esta ley es tanto a nivel público, privado y tanto también a nivel manual o automatizado. Vamos a tener esa parte. ¿Qué es la autodeterminación informativa? Ok, la autodeterminación informativa nace de ese derecho a la privacidad que tengo, nace de ese derecho que yo tengo a tener, saber
y a manejar mis datos personales. ¿Quiénes tienen o cuándo yo debo tienen la obligación de informar? Ok, cuando yo vaya a dar unos datos personales, ustedes tienen que saber si existe una base de datos, de los fines que persigue esta base de datos, de los destinatarios de la información o quienes consultan esta base de datos, del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas, cómo se hace el tratamiento de la base de datos y de la identidad y dirección del responsable de la base de datos. Al final, en su mayoría, ¿quiénes son los responsables de las bases de datos? Sí, nosotros, los informáticos. Nosotros somos los responsables y ahorita vamos a ver mucha de la importancia que hay en ser estos responsables. Sobre el consentimiento informado, ok, nosotros debemos de dar el consentimiento de utilizar mi información. Pero siempre que yo vaya a dar ese consentimiento debe existir un por qué, un para qué, de qué forma, cómo van a tratar mis datos personales y qué pasa si yo no quiero dar el consentimiento o si yo revoco el consentimiento. Mucha gente cuando va a pedir un crédito, más que todo, llegan y le ponen ese cerro de papeles y viene el de la SUGEF, que ya todo el mundo conoce y ha firmado como 70 veces, y después de eso viene, ahora ya está metiendo que es el de el consentimiento informado, y mucha gente llega y nada más firma y no sabe lo que está firmando. Entonces de consejo siempre leamos, porque tenemos que saber y leer los documentos que estamos firmando y saber qué alcance tienen los datos personales que estoy dando. La calidad de la información en el artículo 6 de la ley 8968 habla sobre el principio de calidad de la información. ¿Cuándo hablo yo de este principio de la calidad de información? Esto dice que la información que hay en la base de datos debe ser actual, veraz, debe ser exacta y adecuada al fin. Si no cumple con esto, estamos haciendo un mal tratamiento de los datos. Entonces siempre tenemos que regirnos por esto. Si lo vemos de una perspectiva de informáticos, lo vemos que se adecua mucho a la seguridad de la información, que la información sea siempre correcta. Los derechos que nos asisten a la persona es acceso a la información y derecho de rectificación, y mucha gente no lo sabe. Cuando nosotros siempre tenemos derecho de preguntarle a cualquiera aunque sea con la sola sospecha de empresa, si maneja o no datos personales de nosotros, preguntarle cómo los obtuvo, o inclusive si los datos son erróneos, tenemos derecho a rectificación o que eliminen y supriman nuestros datos personales. Eso es parte, porque los datos personales son nuestros, no le pertenecen a nadie más. Como todo en la ley, siempre hay excepciones. ¿Cuándo hay excepción a nivel de la autodeterminación informativa? Bueno, lo vamos a tener en estos casos: cuando haya seguridad del Estado, cuando sea de seguridad de autoridad pública, cuando no exista riesgo a nivel penal, no existe autodeterminación, adecuada prestación de servicios públicos y la eficiencia. Entre estos casos, por ejemplo, si usted se vuelve un personaje histórico, sus datos personales pueden ser expuestos porque usted es parte de la historia de un país, por ejemplo. Está entre las limitaciones de la autodeterminación informativa. Pero bueno, hemos hablado de los datos personales, de bases de datos y todo este tipo de cosas, y nos genera una serie de dudas que vienen a ley, y que inclusive la misma PROJAP, que ahorita pongo varias imágenes que me parecieron muy acertadas, que ellos publicaron, viene sobre los tipos de datos que hay. Tenemos datos sensibles, datos de acceso restringido, datos de acceso irrestricto y datos referentes al comportamiento crediticio. A nivel del comportamiento crediticio, las que son regidas por la SUGEF se rigen por medio de ella, no se rigen por medio de esta ley. Pero los datos personales de acceso irrestricto son aquellas bases de datos públicas que todos podemos tener acceso. A nivel de datos sensibles, vamos a tener que es la información relativa al fuero íntimo de cada persona, que revelan el origen racial, étnico, opinión política, convicción religiosa, espiritual, filosófica, condición socioeconómica, información biomédica, genética, orientación sexual, entre otros. Entonces, inclusive hasta la información médica, si antes era privada, ahora es todavía más privada y tenemos que tener cuidado.
Todo esto se consideran datos sensibles y siempre debe haber consentimiento informado. Los datos de acceso restringidos son aquellos datos que solo son importantes para su titular y para la administración. ¿Cuáles van a ser estos? Ok, por ejemplo, la parte de el concepto de impuestos y la parte de la constancia a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros como informáticos, en la ley habla sobre la seguridad de los datos, habla sobre una seguridad de datos tanto lógica como física. Entonces, a la hora de que nosotros empleamos o tratamos datos personales, tenemos que asegurarnos como informáticos que la misma base de datos cuente con una seguridad y cumpla con los estándares que están en la ley y en su reglamento, que viene más explícito en su reglamento cada uno. Y ahorita les explico la parte de evitar un delito, que eso es una serie de consejos que deseo darles. En el tratamiento de los datos debe existir confidencialidad, mis datos no pueden andar en manos de terceros, no pueden, siempre tiene que existir esa parte, tienen que existir protocolos a nivel de seguridad, tienen que haber garantías a mí como persona de que no están siendo expuestos sin mi autorización, y si hay alguna transferencia, porque puede existir la transferencia de base de datos, me tienen que informar a mí y yo tengo que dar el consentimiento informado que a esa otra empresa o a esa otra persona se le está haciendo la transferencia. Si no, no podemos. A nivel de esto, la ley genera o crea un nuevo organismo que se encarga de la protección de los datos personales, que estuvo dentro de esta jornada de protección de datos personales, y que es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, la PROHAB. Vamos a hablar un poco que ella garantiza, informa y orienta el respeto de la información de cada uno. Ellos son los que tienen el deber de cumplir, de velar por cumplir las bases de datos, es donde llevan el registro de las bases de datos, que todavía faltan muchas empresas que inscriban su base de datos. Ellos resuelven los reclamos e inclusive imponen sanciones. ¿De dónde saca el presupuesto esta Agencia de Protección de Datos? Bueno, de cánones, transferencias del Estado, donaciones de otros estados y cobro de las multas. Ellos llevan el registro de archivos y bases de datos. En la inscripción a la PROHAB debemos de inscribir las bases de datos, debemos de llenar los formularios y cumplir con cada uno de los requisitos, que son bastante largos los formularios que debemos de llenar y con mucho cuidado. Ellos deben de tener una divulgación amplia a nivel de estrategia de comunicación y promover que entre personas y empresas conozcan sobre la ley. La ley tiene un efecto sancionador, que es donde tenemos que tener cuidado. Es la sanción que cada una de la ley tiene 3 tipos de faltas que debemos de evitar incurrir. Nosotros podemos poner denuncias cuando sentimos que esa persona que al inicio les conté que nos llama y nos dice, buenas, es que voy a llamar, y uno dice, pero ¿dónde agarró mis datos? Entonces, uno puede acudir a la PROHAB y poner la denuncia. Ellos deben de realizar el trámite, inclusive pueden poner medidas cautelares y tienen un plazo para responder. Aquí en un pequeño esquema, la denuncia se pone ante la PROHAB, hay se va una reconsideración del responsable, el responsable de la base de datos tiene que responder cuál fue el manejo y entre otras cosas, se dicta un acto final. Ante estos actos finales existen dos recursos de apelación o reconsideración y se da el fin del proceso. Si es del caso, se impone la sanción. La PROHAB en su página web pone en 3 sencillos pasos cómo es que debemos de ingresar nuestras denuncias. Entonces los mecanismos existen, nosotros podemos hacer valer cada uno de nuestros derechos. ¿Qué pasa con respecto a una posible sanción? Bueno, dependiendo de esto, la información que sea falsa, inexacta o incompleta se puede ejecutar su inmediata supresión o rectificación dependiendo de lo que estemos pidiendo, y también el incumplimiento del responsable, se sanciona al responsable de la base de datos. Los procesos sancionatorios de esta ley se pueden abrir de oficio, de instancia de parte, tienen que regirse por los trámites de la Ley General de Administración Pública y pueden tener un proceso ordinario.
Se nos impone 3 tipos de faltas: faltas leves, graves y gravísimas, y depende de cada uno de los tipos de faltas o de la falta que hayamos cometido, así se incurre pecuniariamente. Cuando hablamos pecuniariamente es que nos dan en dinero, o sea, nos sancionan en dinero a las empresas y son de muchos salarios bases. Entonces, como responsables de bases de datos debemos de inscribir y evitar ese tipo de cosas. A nivel del reglamento que se modifica, al inicio les conté que se modificó el reglamento a la Ley de Protección de Datos. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que cambió? Hubo una actualización en el consentimiento informado. En el periodo de derecho al olvido se suprime lo que es el superusuario y la parte de contratos globales. Dentro de cuando yo vengo a hacer una presentación sobre lo que es la Ley de Protección de Datos, como todo en la vida nosotros podemos hacer un análisis FODA, ver qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades o amenazas tenemos a nivel de la ley. Entonces, de eso me encargué y vimos que tenemos fortalezas como cuáles. Bueno, ok, tenemos sanciones y formas de poner denuncias, que hace falta que se divulgue para que la gente vaya y ponga las denuncias cuando sienta que su derecho está siendo violentado. Hay un formulario de inscripción de base de datos que debemos de cumplir. Existe un consentimiento informado, ya se le pregunta a la persona si está a favor de entregar los datos personales. Hay conocimiento de la información o de la población, que es una base de datos, la mayoría de nosotros conocemos que es una base de datos. Ya hay un establecimiento de un derecho de autodeterminación informativa, hay una entidad que se encarga de eso y hay una asistencia de derechos descritos y únicos para los titulares de la información. ¿Qué oportunidades tiene esta ley? Bueno, la parte de la existencia de la ley 8968, que hay una única institución para esto. Debemos explotar el conocimiento en la población sobre la importancia de sus datos personales, por eso es que nace todo este tipo de jornadas y demás, y crear mayor presupuesto institucional para que la PROJAP tenga más divulgación. Eso a nivel de mi perspectiva. ¿Qué debilidades tenemos? Bueno, tenemos un desconocimiento de la ley, mucha gente no conoce de esta divulgación, a falta de aplicabilidad, porque mucha gente se queja a nivel de redes y demás, desconocimiento claro sobre cuáles datos, cuál base de datos inscribo, cuál base de datos no inscribo, y falta de conocimientos de cómo interponer sanciones o denuncias. Y las amenazas que tenemos, que son factores externos, es la parte de la exposición de datos sin autorización del titular, sistemas internacionales y aplicaciones de software al control que están externas al control de la PROJAP, la parte de malware o spyware, que eso ahí tenemos que tener cuidado con programas informáticos que roben o recolecten nuestra información para terceros sin autorización, el uso de redes sociales sin una cultura de protección de datos. La gente está acostumbrada a dar más de los datos que debería a nivel de las redes sociales y eso nos exponemos demasiado. Tenemos almacenamiento de datos personales en servidores externos a nuestro país y la parte de lo que es la ciberdelincuencia. Saliéndonos un poco de los datos personales, y a mí siempre me gusta explicar cuando vemos la parte de ley de protección de datos y la importancia de los datos personales, es bueno darles unos cuantos delitos que hay que tener cuidado de que nosotros cometamos. A nivel de los datos personales existe un delito que se llama violación de datos personales. Entonces ya también está regido a nivel penal la parte de violación de esos datos personales. Dice el artículo 196 bis que será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años quien en beneficio propio de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin autorización del titular de los datos. ¿Quién era el titular de los datos? Nosotros. Se apodere, modifique, interfiera, exceda, copia, transmite, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto el que fueron recolectados o de un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica
almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas. Entonces aquí tenemos que tener cuidado nosotros como informáticos a la hora de hacer un tratamiento de datos o a la hora de utilizar los datos personales de otra persona. ¿Por qué? Porque podemos exponernos también a una suplantación de identidad. Si nosotros no cuidamos las bases de datos, si se filtran en nuestras bases de datos y no ponemos seguridad a nivel de datos personales o nosotros mismos exponemos más de los datos personales, puede existir una persona que haga una suplantación de identidad, que está en el artículo 230 del Código Penal. A nivel del espionaje informático, dice que sin autorización del titular o valiéndose de otro, recopile, copie, modifique, destruya y utilice información de valor económico de la industria y el comercio. Tenemos que evitar también a nivel de seguridad para poder cuidar los datos personales, la parte de instalación o propagación de programas informáticos maliciosos, que también está penado. Entonces no se les ocurre instalar, mira, es que voy a instalar un keylogger para robar los datos personales de Randy Valverde, que es el presidente del Colegio de Informáticos, o el compañero de firma digital, porque quiero saber información sobre el mismo. No, señores, tenemos también a nivel, tanto los datos personales de él son protegidos como a nivel penal tenemos problemas. La suplantación de páginas electrónicas, mucha gente también se aprovecha de esto para poner páginas electrónicas donde llegue y acceda a información de personas. Entonces tenemos que tener cuidado. Y muy importante para nosotros como informáticos, la facilitación del delito informático. Tenemos que evitar, la gente siempre a veces piensa que, ay, mira, ayúdame con tal cosa, y hay que saber decir no. Se impondrá pena de prisión de 1 a 4 años a quien facilite los medios para la consecución de un delito efectuado mediante un sistema o red informático telemática o los contenedores electrónicos, ópticos y magnéticos. Entonces aquí como informático les dejo esta parte también de que cuidémonos a nivel de evitar cualquier facilitación de un delito. Muchas gracias.